Hola, ¿qué tal amigos? Desde Entorno Veracruz les damos la bienvenida a esta nueva emisión con una plática que nos da muchas satisfacciones. Está con nosotros Mario Navarrete, antropólogo con especialidad en arqueología, profesor e investigador de la Universidad Veracruzana, jubilado, pero al final de cuentas un profesor de toda su vida, de toda su esencia. Ha tenido varios cargos que él nos irá contando. Mario, bienvenido a este espacio de La Toga en Zamora 65, que siempre nos recibe con mucha cordialidad. Un gusto Muchas tenerte, gracias. Mario. Pues por aquí estamos, de veras complacidos de haber sido invitados, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Mario. Fíjate que desde Entorno Veracruz, con nuestro productor y director Carlos Villalobos, hemos buscado establecer un debate con personalidades de distintos apartados de la vida política, pública, social. Y en este caso, con tu presencia, le das realce a una idea que tenemos en el sentido de buscar una discusión respecto de las actividades académicas, culturales en nuestro estado, en nuestro entorno veracruzano. Pero también queriendo darle dimensiones de la problemática nacional. Y por ahí quisiera yo empezar a plantear la charla, Mario, a ver qué te parece. Hay todo un debate respecto de cómo están siendo definidas las líneas de la acción cultural, académica, de la educación en nuestro país en los últimos 3 años para hablar de esta administración federal. Hay un debate acerca de cómo se están tratando y trabajando las relaciones con entidades muy valiosas que son reconocidas no solo en nuestro país sino a nivel internacional, centros de enseñanza como el CIDE o como el CONACYT como un instrumento de políticas públicas de la educación. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto que está sucediendo? Porque se habla particularmente ya de un embate contra estas áreas del conocimiento y una particularmente que tiene que ver con tu especialidad, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que obviamente tiene como cabeza de sector al INAH, el Instituto Nacional, que ahora mismo también está en juego, parece ser, su condición operativa, su desarrollo de actividades. ¿Cómo lo estás mirando? Perdona que sea tan largo con la pregunta, pero creo que vale la pena ir atacando este punto. Bueno, una pregunta larga requiere o una respuesta larga o muy breve. Siento que la política que está siguiendo el gobierno para enfocar la problemática, porque finalmente es una problemática, de la educación superior, de la investigación, de la ciencia en manos de quien esté, realmente es una postura equivocada. Y más que equivocada, es una política irreflexiva. Yo estoy de acuerdo en que las líneas de investigación, la política de investigación y la política académica tiene que ser sanamente discutida con oportunidad, precisamente por los mismos académicos que están encargados de ello. No necesariamente tiene que venir alguien de fuera del ambiente académico para decirnos están equivocados, todo está equivocado, vamos a acabar con todo esto porque se están robando el dinero. Esa es una acusación grave. Se nos ha manejado al pueblo en general que México es un país corrupto por donde lo tomemos, por donde lo veamos, y que una de las principales entidades corruptas, bueno, pues es la cuestión de la investigación. No es cierto. La investigación, sí, es una cuestión privilegiada por conocimientos. Debe ser privilegiada por sus presupuestos, porque la investigación científica es cara, no es un regalo, no es barata. Desde el momento en que tenemos que preparar estudiantes para que cursen licenciaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados, especialidades y todo, eso quiere decir que tenemos que abrirnos al mundo. Es decir, México no está aislado. Por eso es que en otros tiempos se daban becas para Inglaterra, para Francia, para España, para los Estados Unidos, pagados por el gobierno, y ¿saben qué? Son caras. Esas becas son caras. Y se tienen que dar precisamente a las personas
privilegiadas en su inteligencia y en sus calificaciones, no se les dan a cualquiera. Entonces, esos investigadores o esos estudiantes van a formarse a otros países. Y es caro. ¿Por qué es caro? Pues porque nuestra moneda es una moneda devaluada, es una moneda barata, y nos comparamos con monedas extranjeras en las que cuesta mucho dinero mantener a un estudiante en Inglaterra, en Alemania, o en Francia, o en Estados Unidos, porque es a la par del dólar. Entonces, se maneja con la víscera. Este asunto de la política académica en México se ha estado manejando con la víscera. Te interrumpo nada más un momento para aderezar una pregunta, Mario. El asunto de que algunos académicos, investigadores, dicen que realmente hay una confronta contra el conocimiento. O sea, hay un desprecio de esta nueva visión de políticas públicas bajo dos supuestos que son absolutamente discutibles en términos generales. La primera es que es político, porque se dice para descalificar lo que ha sucedido, que puede tener ajustes, como bien lo dice, que tiene que revisarse, etcétera, etcétera, que son en claves neoliberales. Y número dos, que lo que se está haciendo respecto de la cuestión del financiamiento para estas entidades de conocimiento es que hay un proceso de austeridad porque gozaban de privilegios, por lo tanto hay que aterrizarlo. Detrás de todo esto, les pregunta, ¿hay un desdén por el conocimiento, hay un desprecio por el conocimiento de esta clase gobernante o no lo miras? Siento que sea un desprecio por toda clase de conocimiento, todo, no nada más en la historia y tratar de recomponerla o de cambiarla o de instituirla de otro modo, sino en todos los campos de la ciencia y de la tecnología. Es decir, tenemos 50, 80, 100 años atrasados en tecnología petrolera, en tecnología agrícola, en tecnología de todas clases. Es decir, la tecnología que tenemos en México es una tecnología de desecho muchas veces de otros países, ¿sí? Entonces, además, a eso le aumentamos el desprecio que tienen las administraciones actuales en contra precisamente de quienes podrían alentar un poco a hacer avanzar un poco tecnología y ciencia, que tendríamos que ser los científicos mexicanos. Es decir, si tanto hablamos de nacionalismo, yo no estoy en contra del nacionalismo, al contrario, el nacionalismo tiene sus pros y sus contras, como todas las cosas. Yo soy un investigador nacionalista, sí, yo amo mi patria, amo a México y todas las cosas, pero no dejo de ver que México no está aislado y que necesitamos, que vengan otras personas para decirnos cómo lo están haciendo ellos y de ahí depurar nosotros aquel conocimiento y adaptarlo a nuestras condiciones económicas, sociales, políticas, tecnológicas, ya lo dije, pero así es como tenemos que actuar, siento yo. Entonces sí, nuestra administración actual está totalmente en contra y en confrontación, buena la palabra, con la clase intelectual de cualquier género aquí en nuestro país. Eso se echa de ver en los recortes presupuestales, ¿sí? Recorte presupuestal a INA, por ejemplo, y le damos un tajo fuerte al INA. ¿Para qué? Pues no van a seguir los proyectos de investigación. ¿O los reorientan? ¿O los reorientan a dónde? Es que esa es la pregunta. ¿Quién me va a decir a mí qué es lo que tengo que investigar? Cuando que la investigación, vamos a meternos en un terreno de la investigación científica en general. Fíjense ustedes, que la investigación científica, sí es cierto, tiene su técnica, su metodología, todo eso, pero tiene un alto porciento de intuición, ¿sí? Algo me dice aquí adentro, a mí que soy científico, que tengo que explorar por aquí, porque esto me va a llevar a una verdad. ¿En qué? En física, en química, en astronomía, en arqueología, en medicina, pero por aquí va el camino.
¿Y quién te lo dijo? Nadie, lo tengo yo aquí adentro. Hazme el presupuesto. Pues, ¿cómo te voy a hacer un presupuesto de algo que todavía ni siquiera puedo aterrizar? ¿Sí? Y eso es lo que no entiende muchas veces la clase gobernante. Creen que todo es como una receta de cocina, que si vamos a hacer hoy un mole de gallina, ahorita te hago una lista y te vas al mercado y me traes esto. No, no es eso, no es eso. Hacer una investigación científica implica primero la intuición por dónde voy. Y segundo, ya vemos los insumos y las cosas, los clavos y los tornillos que vamos a necesitar, entonces ya te puedo hacer un presupuesto. Por eso es que los presupuestos de los científicos son tan dúctiles, tan poco rígidos, no son rígidos. Son tan poco rígidos. No puede decirse, en esta investigación de descubrir una pieza arqueológica o una zona arqueológica, me voy a gastar tanto. No se puede. Oye, Mario, en este marco del menosprecio del conocimiento que planteas como que es realmente existente en esta administración, el argumento que obviamente se me hace bastante provocador en el sentido negativo, no en el sentido positivo, porque hay provocaciones que sirven para dinamizar la actividad de la vida. ¿Para qué nos ha servido, dicen, mandar al extranjero o tener becados en centros como el CIDE o el Colegio de México? ¿Para qué tenemos un observatorio astronómico que ve el agujero negro X y en qué tiene que ver esto con nuestra vida cotidiana? Y hay una fuga de recursos que se necesitarían quitarle a esos privilegiados y darlos al pueblo como un concepto muy abstracto. Esta definición que están haciendo reduccionista y a todas luces contra esta idea de civilización que de alguna manera está aquí y que obviamente ha permitido el avance de la humanidad, ¿puede ser confrontada realmente? ¿Cómo lo miras tú que tienes esta expertise en la cuestión de la investigación y de la docencia? Dijiste una cosa muy interesante. ¿De qué nos sirve tener un observatorio para ver los agujeros negros y esas cosas y mandar a alguien al extranjero a capacitarse y que venga de regreso? ¿Para qué nos sirve? Buena pregunta, porque me permite contestar con una cosa que puede ser hasta chusca. Es como ver algo siendo miope con lentes oscuros. ¿Sí? No lo ves. Es decir, mira, yo soy admirador de una época muy pasada, ¿sí?, en que fue gobernador y presidente de la República don Adolfo Ruiz Cortines, que a mi juicio fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido México, ¿sí? Aquello de la marcha al mar y todas esas cosas. Bueno, don Adolfo, honesto a rajatabla, sin andarlo pregonando de que yo soy muy honesto, yo soy muy honrado, ustedes no. De sacar pañuelos blancos. Sacar pañuelos blancos. No, él no hacía esas tonterías. ¿Sí? Le dijeron un día a don Adolfo, oiga, don Adolfo, en México pues prácticamente no tenemos geólogos y hay un muchacho de la prepa o no sé qué, de aquí de Jalapa, que quiere ser geólogo, pero no hay dónde estudiar ni nada de eso, y no tiene dinero. Pues mándenlo a estudiar geología al extranjero, nosotros pagamos, no hay problema. Béquenlo y que se vaya a estudiar geología. Pasó el tiempo, el muchacho se fue, regresó. Ya don Adolfo luego era presidente. Y le dijo, ya vino este muchacho, ¿ahora qué hacemos con él? Pues aunque sea, llévenlo a las primarias para que los niños lo vean y digan, muchachos, esto es un geólogo. Bueno, pasa lo mismo, es decir, regresa el geólogo, regresa el astrónomo con doctorado, regresa quién sabe quién, pero no tenemos donde trabaje. ¿Sí? Ya regresé, que soy un astrónomo extraordinario, he descubierto quién sabe qué y tengo laureado en aquí. ¿Y aquí con qué voy a ver?
¿Con qué voy a hacer mis cálculos? A ver, cómprame una computadora, te voy a hacer un presupuesto para que me montes mi laboratorio de astronomía. Te doy papel aquel y se te va el espíritu. ¿Cuánto cuesta? Hay que traer este equipo de Estados Unidos, hay que traer este equipo de Alemania. A eso es a lo que le tenemos miedo. En resumen, para no seguir hablando de ejemplos, en resumen, en México, si hay algo a lo que el gobierno, cualquier administración del gobierno, salvo algunas notables excepciones, como fue don Adolfo, si hay algo que lo que le tiene miedo el gobierno es a crear empleos. Por eso reparte dinero. La solución de todos los problemas es muy sencilla. Yo no sé por qué tienen que andarle dando de vueltas. Generemos empleos. El día en que el empleo deje de ser angustia para el pueblo mexicano, ese día México va a crecer. Porque ya no tengo que andar viendo a quién transo, a quién le quito, a quién asalto, a quién le robo, de dónde, en qué mercado me puedo robar 1 kilo de tomates para comer hoy. ¿Por qué? Porque ya trabajo. Y ya quincenalmente, semanalmente, diariamente, mensualmente, me cae un dinero que sí compra, porque el dinero que yo me gano con mi trabajo es un dinero que sí tiene capacidad de compra, no el dinero inflado, enfermo, que estamos utilizando hoy. ¿Sí? El dinero de inflación es un dinero enfermo, que no compra, no tiene poder de compra. ¿Por qué? Pues porque sale de las imprentas a toda velocidad. ¿Para qué? Para paliar la cosa de que la gente necesita tener dinero en las manos, pero ¿de qué te sirve tener un montón de dinero falso en la mano que no compra? Las responsabilidades del Estado, de los gobiernos, para tratar de mitigar las contradicciones y las desigualdades, allí están, como bien lo planteas. La línea de cómo se abordan estas actividades públicas, de políticas, de construcción de políticas públicas, es efectivamente el centro de un debate necesario en nuestro país en el marco de la tolerancia y el respeto a las diferentes posiciones. Desgraciadamente se ha ido acentuando la lógica de que solamente estás conmigo contra mí, y eso es un debate que sin duda hay que seguir dando, de blancos y negros. En este espacio de la historia de nuestro país, tú fuiste director del Museo de Antropología, un espacio de Veracruz, de Jalapa, del que nos sentimos profundamente orgullosos muchos veracruzanos, porque esto implica el reconocimiento de estos pueblos originarios que en el discurso están siendo tan manejados como baluartes de nuestra identidad, desconociendo todo lo que después de 500 años hemos ido procesándonos culturalmente, incluso genéticamente, ¿no? Este apartado de la historia, en el caso particular de Veracruz, ¿cómo lo miras? ¿Está siendo apoyado? Y no me refiero a que se argumenta desde los gobiernos que se está apoyando a los pueblos originarios, sino el apartado cultural. Lo digo y voy a la pregunta concreta. En Coatepec tenemos, se supone, un vestigio arquitectónico, una zona arquitectónica que no está siendo lo suficientemente trabajada, que es Campo Viejo, que incluso se habla de que puede reformular las condiciones de la historia de cómo se ha conocido respecto del Totonacapan, supongo, de lo que fue el Totonacapan o más atrás. Eso tú nos dirás. ¿Se ha abandonado esta política de investigación en el estado de Veracruz para nuestra riqueza realmente sacarla adelante? Bueno, es una muy buena pregunta y da oportunidad a contestar como contesto yo, como con escopeta. Tiro para todos lados. Sí, explorar una zona arqueológica, tiene muchas implicaciones. Mira, México tiene un patrimonio arqueológico extraordinario. Cuando yo era miembro del Consejo Nacional de Arqueología hace muchos años, discutíamos con un amigo, un colega de ahí, el arqueólogo Juan Yadeón. Y Juan Yadeón tenía muchas ideas muy buenas, un arqueólogo notable de aquí de México. Y me decía, Mario, es que México es el imperio arqueológico más grande del mundo.
¿Cómo dices eso, Juan? No, en serio. Ponte a pensar cuántas zonas y sitios, más bien zonas arqueológicas hay abiertas en México. ¿En qué otro país del mundo la hay? Bueno, pues está Egipto, está la India. No, haz las cuentas y fíjate cuántos sitios y zonas arqueológicas abiertos hay. Date cuenta que México es el que tiene la mayor cantidad de zonas arqueológicas abiertas al público. Pues a lo mejor tienes razón, le decía yo a Juan Yadem. Es el imperio arqueológico más grande del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro país, en lo que corresponde a lo que llamamos Mesoamérica, que no coincide con los límites políticos actuales de México, sí, como que le queda chica para un lado y grande para el otro, se sigue hacia Guatemala y hasta Nicaragua, pero deja fuera a Nuevo León. Bueno, no me voy a poner a decir los límites exactos, bueno, todo aquello. Allí vivió mucha gente. Entonces yo le reviré a Juan Yadem, bueno, sí es cierto, porque me doy cuenta y puedo decir abiertamente que México siempre fue un país superpoblado. El profesor Melgarejo Vivanco, sí, de ilustre memoria, decía, entre broma y chusco y toda la cosa, y a las risas además, decía: tú dime el lugar que quieras y yo te pongo la zona arqueológica. Y es cierto. Tú me dices, Campo Viejo, Coatepec. Campo Viejo, Coatepec. Ah, pues sí, tiene una pirámide tolteca, de finales de la época tolteca. Tiene una columna estratigráfica de vestigios, sí, que exploró el arqueólogo Mario Navarrete, quién sabe quién será ese, hace 40 años o quién sabe cuántos, en que me parece, no aseguro, pero a mí me pareció en ese momento que encontré materiales de una época muy temprana en la arqueología de Veracruz, de Mesoamérica, que se llama Preclásico Inferior. ¿En qué periodo de años? Estamos hablando allá por el 1700 al 2000 antes de la era. Poco más o menos a discusión, pero por ahí así. Aquí cerquita, nos podemos ir caminando. No hay que ir en jeep ni nada de eso, nos podemos ir caminando. Entonces, tenemos una presencia humana aquí en Coatepec, aunque no en el centro, bueno, quién sabe, pero por lo menos en Campo Viejo, desde el Preclásico Inferior hasta por lo menos la época tolteca y principios de la época azteca. ¿Y cómo lo sabes? Lo sabes porque pues, ahí está, en medio está una pirámide cubierta por cafetales, como que bien se respeta el ambiente, ¿verdad? Y una casita hasta arriba. Yo nunca he subido, me quedo abajo viendo, que yo sí le veo, no tengo vista de rayos X como Superman, no lo crean, ni presumo de eso, pero sí me doy cuenta de cómo es la forma arquitectónica del edificio. Y como se han encontrado ahí en su alrededor una serie de serpientes enrolladas al estilo tolteca-azteca, me atrevo a suponer, me atrevo a pensar, puedo adelantar la hipótesis de que se trata de un edificio tolteca o azteca en sus principios, tolteca chichimeca, con que tuvo un elemento arquitectónico interesante, Coatepantli, su muralla de serpientes. Eso quiere decir la palabra Coatepantli, es una palabra náhuatl que quiere decir la muralla de serpientes. Debió haberla tenido, porque los toltecas, una de sus rasgos característicos de su arquitectura era precisamente ponerle un Coatepantli, es decir, una muralla construida con serpientes, que siguió usándose ese rasgo arquitectónico. Allí luego se usó en Tenochtitlan, ¿cómo se llama este lugar? En Tenayuca, ahí está la pirámide con su muro de serpientes. La misma Zempoala, que tiene una muralla, una
una muralla que dicen con almenas. Yo digo que no son almenas, claro, es una serpiente estilizada que le da toda la vuelta al centro ceremonial, ¿sí? Yo digo eso, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, seguramente Coatepec lo tuvo. Y la misma palabra Coatepec, como hay aquí que vivimos, aquí, Coatepec no es, bueno, es una expresión náhuatl que quiere decir culebra cerro. Podemos decir cerro de las culebras, ¿sí? Coatepec, el cerro donde hay culebras, el cerro de la culebra, cosas así, ¿verdad? Pero es un lugar mitológico, es un lugar, Coatepec, que pertenece a la geografía real. Pues vivimos aquí, ¿no? Claro. Podemos hacer un mapa, podemos todas esas cosas, decimos Coatepec, pero también Coatepec pertenece a una geografía mítica, una geografía mitológica, una geografía que existe nada más aquí, ¿sí? Cuando podemos decir, Huitzilopochtli nació en Coatepec. ¿Cómo? ¿Aquí en el cerro? No, en el Coatepec mítico. Y cuando vemos una pirámide como la de Campo Viejo, como la de Tenayuca, como el Templo Mayor de Tenochtitlan, que tiene alrededor su muralla de serpientes, es un jeroglífico enorme que dice Coatepec. La pirámide, el edificio, se puede entender como cerro. De hecho, eso es un cerro artificial, sagrado. Arriba tiene su teocalli, ¿no? Claro. Entonces lo leemos, desde que yo lo veo de lejos, digo Coatepec. Pero si Coatepec está, no, este es el Coatepec mitológico. Entonces Campo Viejo, sí, aunque Coatepec primitivo, primitivísimo, prehispánico, estaba allá en el cerro, donde ahora conocemos como Coatepec Viejo, cuando Jiménez del Campillo y ¿cómo se llamaba el otro? San José. Sí, lo cambian aquí de lugar, que les dan estos terrenos que eran de la hacienda, ¿no? Les dan aquí, traza el señor Ortiz, traza los primeros. Rebollero. Sí, todos ellos trazan. Lo hacen aquí y se acabó, sin saber. Bueno, digo sin saber, sí, porque además ellos no eran indígenas, no. ¿sí? Asientan aquí el poblado en el cual vivimos, pero que estaba cerca de un centro ceremonial. Si me preguntan, ¿y dónde vivía la gente que está en Campo Viejo? Pues quién sabe, porque lo que está ahí es un centro ceremonial. No es una ciudad. No es Sí. una ciudad. El concepto de ciudad como lo tenemos ahora no existía en tiempos prehispánicos, eran otras cosas. ¿Sí? En este sentido, el asunto de cómo se está tratando la relación del gobierno con la cultura y con el conocimiento nos lleva a pensar en un montón de dificultades que se están desarrollando lateralmente. Una vida académica, de centros de estudio difícil, sí, muy compleja. Le ves a 3 años de que termine esta administración, en medio de los debates polarizantes que traemos, tienen buenos augurios esta situación, porque nos amanecemos cada vez con más notas que dicen, por ejemplo, caso puntual, el CIDE, están reformando los estatutos para que ya se consolide el nombramiento que está haciendo la directora de CONACYT, Álvarez Bullía, del director del CIDE, pasando por encima de la decisión no solamente de alumnos que están en contra, de la forma en la cual se procedió, sino de académicos, de intelectuales, no solo del país o del CIDE, sino del mundo, que reconocen al CIDE como un centro del conocimiento importante. Y esto como un reflejo de otra serie de actividades. ¿Lo ves con buenos augurios esta situación de esta relación o lo ves difícil, confrontada? ¿Da para más cosas? Sí, no, la verdad da para más cosas. Es decir, el chiste
de ciertas políticas sociales o socialistas, o yo no sé cómo calificarlas después de todo, es crear problemas donde no los había. Sí. Y buscarle y rascarle hasta que encontremos la manera de hacer un problema donde no lo hay. Entonces, ¿cómo resolvemos un problema que estamos construyendo en este momento, que le vamos a dar al vapor una constitución, unos documentos, unos reglamentos nuevos inventados ahorita que nos favorezcan de inmediato a este o aquel, olvidándonos del futuro? Es decir, a México le costó esto que llamamos, esta entelequia que llamamos democracia, que es muy discutible, le costó, vamos a decirlo, desde la Revolución Mexicana, si no es que desde antes. Ahorita digo por qué desde antes. Hasta el momento, ¿sí?, en que no nos hemos logrado poner de acuerdo los mexicanos. ¿Sí? Desde el Plan de Iguala hasta hoy no nos hemos logrado poner de acuerdo los mexicanos. Y nos ponemos calificativos y remoquetes. Tú eres retrógrado porque eres conservador, porque eres neoliberal, porque eres, no sé qué, católico, protestante, no sé de dónde me agarro, pero yo te califico, te pongo una etiqueta y de ahí ya no te la borras nunca, te queda como tatuada. Y dentro de la clase política, sí, esas cosas pues se quedan allí. Entonces, ¿qué cosa es lo que podríamos hacer? ¿O qué es lo que yo haría? ¿O qué es lo que yo plantearía hacer? Veo que el Ejecutivo Nacional tiene una perspectiva y apreciación de sí mismo de modificar todo, por eso se llama cuarta transformación. La primera fue esta, la segunda fue esta, la tercera esta es la mía. Y voy a hacer una revolución incruenta, etcétera. Yo quiero ver eso de incruento, pero bueno, ¿qué cosa es? ¿A dónde voy? ¿A qué quiero llegar? Todas estas cosas de que yo voy a hacer y a reconstruir y a destruir las instituciones para hacer nuevas y no sé qué y no sé cuánto, y lo que el país se tardó 100 años en hacer, yo lo voy a hacer en unos cuantos meses, ¿sí? Esos son cuentos, ¿sí? La presidencia de la República está instituido claramente en la Constitución, dura 6 años y se acabó. No hay reelección, ¿sí? Así que vámonos, te contraté para 6 años, termina tus 6 años, se acabó. Chueco derecho, terminas tus 6 años. Y a partir de tus 6 años, ni quien se acuerde de ti. Bueno, muy duro, Mario. Pues sí, tu reflexión, yo creo que forma parte de un debate que se está dando en nuestro país, en nuestra sociedad, que vale la pena siempre mantener y que evidentemente se significa como un debate que se tiene que enmarcar en este reconocimiento de las diferencias, de las formas distintas de pensar, etc. Ya lo creo. ¿Algún mensaje final, Mario, para quienes nos ven y nos escuchan respecto, y te lo pido puntualmente, cómo estás viendo la solución del problema del INA, de la ENA, que es un problema, yo digo, como otros que se están dando en las áreas del conocimiento, toral en la discusión pública? Bueno, yo veo que se tiene que resolver necesariamente y rápido, porque el patrimonio cultural mexicano se está destruyendo a pasos agigantados. Si no rescatamos nuestros materiales arqueológicos, nuestro patrimonio, lo vamos a perder en definitiva, Y eso, si no le damos apoyo a la única institución que tiene el monopolio, por así decirlo, perdónenme los amigos del INA, pero por ley les toca, es el monopolio de la investigación arqueológica en México. El arqueólogo no puede explorar en ninguna parte si no le pide permiso al INA, ¿sí?
Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, yo me sujeto y me he sujetado siempre a las leyes, por supuesto que sí, pero el gobierno tiene que respaldar. Si está hablando de la reivindicación de los pueblos originarios y no sé qué, nadie puede hacerlo mejor y más técnicamente y más científicamente que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con todos los demás institutos e instituciones que hay encargadas de la cuestión académica, por lo pronto humanística, histórica. Si no se les da apoyo, si no se les da presupuesto, si no hay dinero para eso, ¿sí?, nuestro patrimonio cultural, tanto el muerto como el vivo, están en verdadera crisis, en verdadero peligro de desaparecer. Pues muchas gracias, estimado Mario, por la posibilidad de esta charla, te la agradecemos mucho, y a quienes nos ven y nos escuchan desde Entorno Veracruz les agradecemos su atención, y obviamente también nos despedimos con el agradecimiento a La Toga, al Hotel San José, que nos recibe siempre con tanta cordialidad. Hasta pronto.